En una sala del Consejo Galáctico, el científico Jumba es llevado a juicio por realizar experimentos genéticos ilegales. Aunque asegura que solo eran teorías, pronto revela con orgullo a su creación, el experimento 626, una criatura extremadamente fuerte, resistente al fuego y a las balas, con gran inteligencia y una única misión: destruir todo lo que toca. El Consejo intenta hablar con él para ver si tiene algo de bondad, pero el experimento 626 responde con violencia. Jumba es arrestado y llamado científico tonto. Mientras se lo llevan, exclama que prefiere que lo llamen genio malvado a científico tonto. El experimento es condenado al exilio en un asteroide, pero escapa durante el traslado. Causa caos en la nave, se mete por los ductos de ventilación y roba una patrulla espacial. Activa el hiperespacio y huye a un planeta desconocido, la Tierra. El Consejo descubre que aterrizará en Hawái, una isla en un planeta cubierto de agua. Debido a su densidad, 626 se hundiría en el océano, pero hay un problema mayor. La Tierra es una reserva protegida por la Federación porque ahí viven los mosquitos, una especie en peligro de extinción. Plickly, experto en la Tierra, se opone al uso de fuerza, pues los humanos son frágiles y atacar causaría caos. Por eso la gran consejera decide enviar a Plickly junto a Jumba, prometiéndole libertad si logra capturar al experimento. Mientras tanto, en Kauai, Hawái, una niña llamada Lilo nada en el mar. Llega tarde a su clase de hula, empapada y desordenada, y causa un accidente al entrar. Cuando le preguntan por qué llegó así, explica que cada jueves debe darle un sándwich de mermelada a un pez llamado Pato, que según ella controla el clima. Ese día no había mantequilla de maní y su hermana le sugirió usar atún, pero Lilo se negó indignada. Una compañera la llama loca y Lilo reacciona golpeándola. Luego, aunque ruega quedarse a bailar, ya es tarde. El maestro llama a su hermana mayor, Nani, para que la recoja. Las otras niñas se burlan de ella y de su muñeca hecha a mano, Scrump. Lilo, triste, arroja la muñeca y se va, pero después regresa por ella y la abraza con ternura. Empecemos a analizar la pequeña Lilo. Es una niña de 6 años que acaba de perder a sus padres. Imagina lo que debe ser para una niña experimentar algo así. Sus principales figuras de apego desaparecieron de golpe y todo su núcleo familiar se ha reconfigurado. Lilo está lidiando con todo lo que siente sin tener aún las palabras para nombrarlo. Por eso lo actúa, lo proyecta o lo transforma en rituales. La historia del pez Pato nos dice mucho de su mundo interno. Lilo cree que este pez controla el clima y cada jueves le lleva un sándwich de mantequilla de maní. Más adelante descubriremos que sus padres murieron en un accidente mientras llovía. Por eso, para Lilo es muy importante apaciguar al pez que controla el clima. Ese ritual es una forma de intentar recuperar el control. Tal vez si ese día Pato hubiera recibido un sándwich, sus padres seguirían vivos. O tal vez si le sigue llevando el sándwich, no volverá a perder a nadie más. En ese gesto hay trauma. Es una manera muy de niños de lidiar con la culpa, con la impotencia o con el miedo de que la vida vuelva a arrebatarle algo que ama. Por eso también es comprensible que Lilo haya reaccionado con tanta agresividad cuando su compañera se burló. Su compañera, sin saberlo, de alguna manera tocó o incluso insultó la herida de la pérdida de sus padres. Y esa reacción también nos dejó ver que dentro de Lilo hay mucha furia, mucho enojo, que no sabe cómo ni a dónde dirigir. Y esta idea quiero que la guardes porque más adelante la voy a retomar. También a través de esta interacción podemos entender por qué Lilo es excluida por sus compañeras. Ellas no comprenden sus gustos e intereses, su manera de pensar ni el dolor que está viviendo. Y por eso la rechazan y se burlan de ella. Cuando alguien no encaja, el grupo lo margina. Es triste, pero pasa todo el tiempo. Y después vimos que Lilo aventó a su muñeca, pero luego se arrepintió, la recogió y la abrazó. Esa reacción me conmovió mucho porque sentí que Lilo se vio a sí misma en la muñeca. Las compañeras despreciaron a la muñeca y luego Lilo la tiró como si también la rechazara. Pero después se compadeció de ella porque se reconoció en su abandono. Y entonces la levantó y le dio el abrazo que también desea para sí misma. Cuando Nani llega a la escuela, Lilo ya no está. Corre de vuelta a casa justo cuando Cobra Bubbles, el trabajador social, llega para evaluar si puede hacerse cargo de su hermana. La situación se pone tensa. Lilo se encierra y sin saber que Cobra ya está ahí, Nina le grita que la va a hornear en un pastel para el visitante. Ya adentro, Cobra nota que la estufa sigue encendida. Luego aparece Lilo y él empieza a hacerle preguntas. Nani intenta indicarle qué responder, pero Lilo malinterpreta una señal y dice que su hermana la disciplina con ladrillos en una funda, lo que preocupa aún más a Cobra. Serio, Cobra le da a Nani 3 días para demostrar que puede cuidar de Lilo. Después Nani y Lilo discuten. Nani le dice que es un dolor de cabeza y Lilo, herida, le contesta que mejor la venda y se compre un conejo. Ambas se lastiman con palabras y al final gritan en sus almohadas cada una por su lado. Más tarde Nani intenta hacer las paces con una porción de pizza. Lilo, todavía dolida, le pregunta si son una familia rota. Nani le responde con sinceridad, tal vez sí, pero eso no significa que no se amen. Lilo le dice que le gusta más como hermana que como mamá. Entre bromas se reconcilian. Lilo le cuenta que ese día golpeó y mordió a una compañera. Nani intenta corregirla, pero Lilo se queja de que la gente la trata diferente. Hacen un trato. Lilo promete no pelear y Nani promete no gritarle.
salvo en ocasiones especiales. De pronto Lilo ve una estrella fugaz, corre a pedir un deseo, quiere un amigo, alguien que no se vaya, el mejor ángel que tenga. Esa estrella es en realidad el experimento 626 que ha caído en Hawái. Para esconderse se hace pasar por un perro y es capturado por control animal. Al día siguiente Nani lleva a Lilo a un refugio para adoptar una mascota. Al verla, 626 se da cuenta de que ella es su oportunidad para escapar. Corre hacia ella, la saluda y la abraza. Lilo siente una conexión inmediata. Aunque el personal advierte que ese perro fue atropellado y dado por muerto, Lilo insiste en que es especial. Nani, con dudas, accede. Lilo lo llama Stitch. Mientras tanto, Jumba y Plickly lo siguen de cerca, intentando recapturarlo sin que los humanos lo noten. Jumba intenta dispararle a Stitch desde lejos, pero cuando Lilo lo abraza, Plickly lo detiene diciendo que esa niña es parte de la cadena alimenticia del mosquito. En la calle, Lilo ve a sus compañeras en bicicleta y les pide disculpas por lo que pasó en clase, pero su compañera no acepta la disculpa y al ver a Stitch dice que es la cosa más fea que ha visto. Stitch la tira de la bici y se lleva a Lilo montada con él. Stitch recorre toda la isla buscando una salida para escapar, pero no encuentra ninguna. No le queda más opción que quedarse con Lilo, aunque sigue intentando huir. En el restaurante donde trabaja Nani, Lilo le dice a Stitch que su nivel de maldad es muy alto para ser tan pequeño. David, quien también trabaja ahí, quiere invitar a salir a Nani, pero ella se niega, dando a entender que tiene demasiadas responsabilidades. Poco después, Jumba y Plickly, disfrazados, tratan de atrapar a Stitch. Él se defiende y causa un gran caos en el restaurante. El jefe, al ver que Stitch está con Nani, la despide. Lilo se siente culpable, pero Nani le asegura que no fue su culpa. Ya en casa, Stitch empieza a hacer destrozos. Muerde cosas, rompe pertenencias y desafía a Nani, quien empieza a sospechar que no es un perro normal. Nani quiere devolverlo, pero Lilo la convence de que lo adoptaron como a un huérfano y le recuerda el significado de Ohana. Significa familia y la familia nunca te abandona. Esto hace que Nani cambie de opinión. Ya hablamos de cómo Lilo, al ser una niña que aún no tiene las palabras para nombrar lo que siente, transforma su mundo en actos simbólicos. Ritualiza, como en la historia del pez pato, o proyecta, como en la escena de la muñeca. Con Stitch, Lilo conecta porque ve en él mucho de sí misma. Es diferente, huérfano, nadie lo quiere y no pertenece a ningún lugar, igual que ella. Pero además, como dijo la propia Lilo, Stitch tiene un grado de maldad, entre comillas, bastante alto para ser tan pequeño. Tiene impulsos destructivos, reacciona con violencia, rompe cosas, muerde, araña y lanza gritos salvajes. Y esa rabia, Lilo también la entiende. Como sugerí antes, dentro de Lilo hay mucho enojo que no sabe a dónde ir. Un enojo que se desborda en momentos, que la lleva a golpear a su compañera, a discutir con Nani y a gritar. Es una parte de ella que tal vez incluso le da miedo o culpa a sentir. Piénsalo, Stitch es una criatura con apariencia tierna pero llena de caos. Una criatura que destruye sin pensar y que responde con agresión a la mínima amenaza. Pero a la vez es alguien que está perdido, que no entiende qué hace aquí, que no sabe cómo comportarse y que solo quiere pertenecer. Y esa también es Lilo. Y en ese sentido, ayudar a Stitch a calmarse con paciencia, ternura y amor también es su manera de hacer lo mismo consigo misma. Cuando ayudas a otro a lidiar con su caos, muchas veces estás aprendiendo también a lidiar con el tuyo. En la habitación, Stitch sigue rompiendo todo. Lilo le dice que siempre destruye y le pregunta por qué no intenta hacer algo diferente. Entonces Stitch construye una ciudad de cartón como San Francisco, solo para actuar como un monstruo que la destruye. Desde lejos, Jumba observa y se burla. Dice que Stitch fue creado para destruir y que no puede cambiar eso. Pero luego nota algo. Stitch ya no tiene nada que destruir y nunca le dio otro propósito. Se pregunta cómo será vivir sin uno. En ese momento, Stitch toma un libro sobre el patito feo y le pide a Lilo que se lo lea. Ella le explica que el patito se sentía triste porque estaba solo, pero que su familia lo encontró y entonces fue feliz porque al fin tenía un lugar donde pertenecer. Al día siguiente, Cobra Bubbles llega a la casa tras enterarse de que Nani perdió su empleo. Justo cuando ella intenta explicarle, Stitch le lanza un libro. Cobra se enfurece y le advierte a Nani que necesita conseguir trabajo de inmediato y que espera que Stitch se comporte como un buen ciudadano la próxima vez que lo vea. Ahora bien, vale la pena reconocer a Nani. Lilo no es la única atravesando la pérdida de sus padres. Nani también está de duelo. También está lidiando con un dolor enorme, pero no tiene espacio para expresarlo abiertamente. Siendo tan joven, apenas saliendo de la adolescencia, ha tenido que ponerse al frente de una situación para la que nadie la preparó. De la noche a la mañana dejó de ser hermana para convertirse en madre, responsable del bienestar de una niña que también está rota. Tiene que cuidar, contener, trabajar, enfrentar autoridades que cuestionan su capacidad de ser tutora y al mismo tiempo encontrar la forma de sostenerse a sí misma. Es fácil juzgar sus errores o su impaciencia en ciertos momentos, pero está haciendo lo imposible con lo poco que tiene, tanto económicamente como emocionalmente. Ella también perdió a sus padres. Ella también está asustada, pero no puede darse el lujo de quebrarse. Entonces, reconocer a Nani es también una forma
de reconocer a todas esas personas que sin haber terminado de crecer se han visto obligadas a asumir roles que no les corresponden, a convertirse en el sostén de alguien más. Personas que en medio de su propio dolor han hecho lo imposible por no dejar a caer a quienes aman. Mientras Nani busca trabajo sin éxito, Lilo intenta convertir a Stitch en un ciudadano modelo, usando a Elvis Presley como inspiración. Le enseña a cantar, bailar y comportarse, pero Stitch no logra adaptarse. En la playa, Stitch hace un show como Elvis. Al principio todos se divierten, pero cuando lo abruman con fotos y flashes, pierde el control y ataca. Cobra Bubbles lo observa desde lejos, claramente decepcionado. Desde una mirada distinta a la que yo le he estado dando a Lilo, muchas personas la han interpretado como un personaje neurodivergente. De hecho, con el tiempo se ha convertido en una especie de ícono para muchas personas dentro del espectro autista o con otros perfiles neurodivergentes al dar esa lectura. Uno de los rasgos que más se menciona es su interés intenso y específico en Elvis Presley. Lilo parece obsesionada con él. En personas dentro del espectro autista es común la presencia de temas o áreas de interés muy particulares que pueden parecer extraños o exagerados desde afuera. Otro aspecto importante es cómo Lilo maneja sus emociones. Cuando se frustra o se siente amenazada, puede reaccionar con mucha intensidad, como vimos en la escena en que atacó a su compañera. En muchos perfiles neurodivergentes, especialmente en el autismo, es común tener dificultades para regular las emociones, lo que puede dar lugar a respuestas explosivas cuando la ansiedad o la frustración superan cierto umbral. También está su apego a las rutinas y los rituales, como el del pez pato. Lilo sigue este ritual con absoluta seriedad y cuando algo interrumpe esa rutina, se angustia. Este tipo de necesidad de estructura y repetición también es frecuente en el espectro autista. Podríamos mencionar aún más elementos, pero también es cierto que no todos los que ven la película interpretan a Lilo como una niña neurodivergente. Desde otra óptica, como la que yo he estado proponiendo, ella es simplemente una niña que no encaja y que está profundamente herida por la pérdida de sus padres. Esta mirada también es válida. Muchos de sus comportamientos pueden explicarse desde el impacto emocional del duelo y el trauma. La neurodivergencia no es la única lectura posible y no todo lo que se sale de lo esperado tiene que encajar en un diagnóstico. Además, no todas las personas con intereses intensos o que son rechazadas por los demás son neurodivergentes. Algunas sí, otras no. El comportamiento humano es complejo. No siempre tiene una única causa ni una sola forma de entenderse. Y eso no le quita valor a ninguna lectura ni invalida la experiencia de quienes se ven reflejados en Lilo desde un lugar u otro. Lo importante es esto. Lilo representa a quienes no encajan fácilmente en el molde, a quienes se relacionan con el mundo de una forma diferente, a quienes viven cosas muy grandes dentro de cuerpos pequeños. Ya sea desde una lectura de neurodiversidad o desde una historia de exclusión y pérdida, Lilo es una figura en la que muchas personas se ven reflejadas y por eso la recuerdan, la entienden y la quieren. David intenta animarlas y las lleva a surfear. Por un momento todo parece ir bien. Stitch se divierte en el agua con Lilo y Nani. Aunque no sabe nadar, se lanza una y otra vez porque empieza a sentirse parte de la familia. Pero Jumba y Plickly lo encuentran y al intentar capturarlo provocan un accidente en el que Lilo casi se ahoga. Luego Stitch se hunde y es David quien lo rescata. Cobra presencia toda la escena y preocupado le dice a Nani que volverá al día siguiente para llevarse a Lilo. A solas, David le dice a Stitch que siempre creyó que Lilo y Nani saldrían adelante hasta que él llegó. Tristes, Lilo y Nani regresan a casa. Stitch las observa mientras Nani le canta a su hermana. Antes de dormir, Lilo le muestra a Stitch una foto de sus padres fallecidos y le cuenta que murieron en un accidente mientras llovía. Luego le pregunta por los suyos. Dice que lo ha escuchado llorar por las noches y cree que por eso destruye cosas y la empuja. Desde mi perspectiva, esta escena es importantísima porque respalda la lectura que he venido desarrollando sobre cómo Lilo ve en Stitch su propia furia y agresividad. Cuando le preguntó por sus padres y sugirió que al no estar con ellos, él reaccionaba rompiendo cosas o atacando, en realidad está hablando desde su propia experiencia. Ella supuso eso porque es lo que ella ha sentido y también lo que ha hecho. Lilo le dice que su familia es pequeña y no tienen muchos juguetes, pero que si Stitch quiere, puede unirse. Le enseñarán a ser bueno. Aunque también le dice que si decide irse, lo recordará siempre, porque nunca olvida a los que se van. Stitch, sintiéndose fuera del lugar, se va solo al bosque con el libro del patito feo, repitiendo que está perdido. Mientras tanto, Jumba y Plickly, tras fallar en su misión, son despedidos y deciden atrapar a Stitch por la fuerza. Stitch comienza a entender lo que significa tener una familia, algo para lo que nunca fue creado. Su lado destructivo empieza a chocar con su deseo de pertenecer. Lilo está triste por la partida de Stitch, Nani intenta consolarla y justo en ese momento llega David para decirle que consiguió una entrevista de trabajo para ella. Nani se va con la esperanza de que al fin las cosas empiecen a mejorar y le pide a Lilo que no le abra la puerta a nadie. Una de las cosas que más me gusta de esta película es la manera en que se retrata la relación entre Nani y David. David claramente está interesado en ella y ella también en él, pero David nunca la presiona para que estén juntos. Él entiende perfectamente que Nani está atravesando un momento muy complicado y que no puede darse el lujo de tener una relación en ese punto de su vida. Acaba de perder a sus padres, está luchando por no perder a su hermana, tiene que trabajar, buscar ingresos, enfrentar visitas de servicios sociales y cargar con una responsabilidad que la sobrepasa. Y David
lo entiende. Y en lugar de frustrarse o alejarse por no recibir lo que quiere, la apoya y la acompaña sin invadir. En un mundo donde muchas veces el afecto viene condicionado, te ayudo si me correspondes, o estoy contigo si me das lo que yo espero. David está ahí, aunque en ese momento no puede recibir lo que quisiera. Está porque le importa, porque es una buena persona. A veces lo más generoso que uno puede hacer por alguien que quiere es no pedirle nada y quedarse sin esperar recompensa, como lo está haciendo David. Cuando Nani se va, Stitch vuelve a la casa perseguido por Jumba, quien le dispara con su láser. El caos estalla en el hogar de Lilo. Ella llama a Bubbles para decirle que unos extraterrestres están atacando su casa. Plickly, nervioso, intenta intervenir mientras Stitch corre con una motosierra como si fuera un juguete. La situación empeora cuando Stitch y Jumba empiezan a lanzarse una pistola de plasma que está a punto de explotar. Plickly agarra a Lilo y escapa justo antes de que la casa explote. El incendio llama la atención de los bomberos y Nani, que volvía ilusionada tras una buena entrevista de trabajo, encuentra su casa en llamas. Cobra, al ver lo que pasa, decide que Lilo no puede seguir viviendo ahí. A pesar de las súplicas de Nani, la separa de su hermana. Pero Lilo logra escapar corriendo al bosque. Stitch, afectado por lo que ha pasado, encuentra entre los restos la fotografía familiar y va tras Lilo. Le muestra sus 4 brazos y Lilo descubre que también es un alien. Dolida, le pide que se vaya. Antes de que puedan seguir hablando, el capitán Gantu los atrapa con una red. Lilo es encerrada como si fuera una prisionera. Stitch logra escapar antes de que la nave despegue. Nani lo ve y lo enfrenta, pidiéndole que le diga dónde está su hermana. Justo cuando está por explicarse, Jumba lo captura de nuevo. Nani exige respuestas y al final Jumba y Plickly admiten que Lilo fue llevada por Gantu, pero dicen que no pueden hacer nada. Cuando todo parece perdido, Stitch se acerca a Nani y le dice una palabra que lo cambia todo: Ohana. Nani la recuerda. Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. Eso basta para que Jumba, conmovido a regañadientes, decida ayudar. Con Nani y Plickly se lanzan a una misión para rescatar a Lilo. Mientras tanto, Gantu contacta a la gran consejera para informar su logro, pero es interrumpido por Stitch, quien irrumpe en su nave impulsado por la explosión de un camión cisterna. En el enfrentamiento, Stitch derrota a Gantu, lo lanza por los aires y rescata a Lilo, cumpliendo su promesa de no dejar a nadie atrás. Ya en tierra, la gran consejera llega para llevarse a Stitch. Él le pide despedirse. Frente a todos, le dice que esa es su familia. La encontré yo solo. Es pequeña y está rota, pero es buena. Lilo, astuta, le muestra sus papeles de adopción. Legalmente, Stitch es suyo y llevárselo sería robar. Bubbles, que resulta ser un exagente de la CIA, confirma que los alienígenas respetan las reglas. La gran consejera acepta que Stitch cumpla su exilio en la Tierra y Lilo y su familia quedan bajo protección oficial de la Federación Galáctica. El caos queda atrás. Stitch se convierte en parte real de la familia. En las escenas finales se les ve reconstruyendo su casa, compartiendo momentos felices, y en la última imagen, una nueva foto familiar muestra a Stitch sonriendo por fin en su nuevo hogar. La familia de Lilo y Nani se había roto tras la muerte de sus padres y ambas estaban atravesando muchas dificultades para adaptarse a su nueva realidad, hasta que llegó Stitch, y esa familia que estaba rota terminó poco a poco uniéndose. Y lo curioso, o quizás lo más hermoso, es que el nombre de Stitch significa puntada. Y una puntada es justo algo que une lo roto. Stitch llegó como una costura en medio de una tela desgarrada y fue quien terminó uniendo a esta familia fragmentada. Y todas estas ideas de coser, de unir lo que sea roto, me recuerdan al arte japonés del kintsugi. Cuando se rompe una pieza de cerámica, nuestra reacción suele ser tirarla y reemplazarla. Pero en Japón existe una forma muy distinta de verlo. El kintsugi es una técnica que consiste en reparar los objetos rotos rellenando sus grietas con oro. En vez de desechar el objeto, lo restauran resaltando sus fracturas. Y el resultado es una pieza nueva, distinta, marcada por su historia, pero incluso más hermosa que antes. Esa práctica se ha transformado en toda una filosofía de vida que valora la belleza de las imperfecciones, tanto en los objetos como en las personas. La belleza está en la historia, en lo que hay detrás, en lo que se ha roto y aún así ha seguido adelante. Stitch fue eso para Lilo y Nani, esa costura que los unió y los transformó. La familia siguió siendo pequeña, siguió estando rota en algunos aspectos, pero es buena. Y eso es lo que importa. La vida no tiene que ser impecable para ser hermosa. Las familias no tienen que ser completas ni tradicionales para ser buenas. No tienen que verse como en las películas para ser verdaderas. A veces lo más valioso es aquello que fue roto y aún así no se dio por perdido. Y con la puntada justa de amor puede convertirse en algo más fuerte y más bello que antes. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.